Bienvenido, es un privilegio cada semana poderme conectar contigo. Gracias por dejarme entrar a tu hogar. Mi oración es para que de igual manera la palabra de Dios entre en tu corazón y que ella te edifique. En el día de hoy estaremos continuando con nuestra serie Luz que brilla en la oscuridad. Es nuestro segundo sermón de esta preciosa serie de Adviento y de Navidad. En el día de hoy también estaremos encendiendo nuestra segunda vela, que aumenta la expectativa por la celebración de la Navidad, que anuncia que Dios se hizo hombre. Acompáñame orando, dando gracias a Dios por su favor, porque esta época del año definitivamente es muy hermosa, es llena de luces, llena de expectativa y es muy acorde para que podamos disfrutar de la familia y de buenos amigos. Todo eso nos recuerda la generosidad de Dios. Oremos por eso. Padre, gracias porque tu generosidad es con nosotros día tras día. Gracias porque Jesús vino a este mundo, se hizo hombre y su luz brilló en medio de la oscuridad. Gracias por darnos tan generoso favor. Gracias por darnos tan generosa demostración de amor. Señor, también oro por cada persona que generosamente ha estado dando de sus recursos para que este ministerio, para que ese trabajo siga corriendo a través de diferentes fronteras. Gracias por cada persona que en gratitud a ti, Señor, consagra su ofrenda, su donación. Y gracias, Señor, porque nos alistamos, está avanzando este mes de diciembre y queremos tener una hermosa celebración de Navidad, de Nochebuena. Queremos celebrar, Señor, que la luz en un pequeño pesebre comenzó a iluminar y ha iluminado nuestras vidas. Padre, dirígenos en el resto de este tiempo, dirígenos en la meditación de tu palabra y exalta tu nombre de tal manera que podamos confiar en ti sin ninguna duda y podamos amarte sin ninguna reserva. Bienvenido y continúa con nosotros. Disponte para que Dios edifique tu vida e invita a otros amigos y familiares. Esta noche queremos contarle una breve historia sobre la corona de Adviento. En algún momento después del siglo VI, la Iglesia designó los 4 domingos antes de Navidad como Adviento. Esta temporada no tenía la intención de ser una celebración navideña alegre. Dicha celebración estaba reservada para el día de Navidad, los 12 días posteriores a ella. El Adviento fue, en contraste, un eco profundo del anhelo de Israel por el Mesías prometido. Como tal, la temporada también conocida como Cuaresma de invierno requería ayuno y arrepentimiento. Sin embargo, nunca fue tan austera como la Cuaresma regular antes de la recordación de la crucifixión. La alegría siempre parecía ondular debajo de la superficie. Y el tercer domingo de la temporada se invitó a los creyentes a romper su ayuno y a regocijarse. Esta unión de arrepentimiento y alegría durante el Adviento continuó por los siglos posteriores. Aunque la Iglesia motivó a un autoexamen durante esta temporada, también con un trasfondo de gozosa anticipación, animó a los creyentes a concentrarse metafóricamente en las 4 venidas o advenimientos de Cristo. Tales son la profecía acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, el nacimiento de Cristo en Belén, la presencia de Cristo en el corazón de los creyentes y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Oremos. Gracias, Dios, por el cumplimiento de las profecías mediante el nacimiento de Jesús en Belén. Gracias porque, al igual que el pesebre, nuestras vidas no eran lugares dignas para tu presencia. Y sin embargo, has hecho de nosotros el lugar de tu morada. Gracias porque cada celebración de Nochebuena acrecienta nuestra confianza y esperanza de tu segunda venida. Esperamos en ti de acuerdo a tu palabra. Amén.
favor, acompáñeme orando para que entremos en este momento en la meditación de la palabra de Dios. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das cada semana de poder leer tu palabra y meditar y ser enseñados en ella. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que nos guíes y nos hables a lo profundo de nuestro ser y que tú seas exaltado y dado a conocer tal como estás revelado en tu palabra. Amén. Cuando tenemos la oportunidad de caminar en una noche clara, en una noche despejada, y podemos observar la luna, y si ésta se encuentra en su fase de luna llena que nos permite ver toda su redondez, normalmente expresamos cuán hermosa es esta imagen y somos tentados, animados a querer captar esa imagen a través de un video o de una fotografía. También relacionamos una noche así despejada con una hermosa luna llena. Siempre la relacionamos con los amantes caminando de la mano, tomados de la mano, y decimos que van a la luz de la luna, porque esta imagen de suspendida allí en las regiones celestes siempre nos sobrecoge. Pero la verdad es que la luna no tiene luz propia, a no ser que refleja la luz del sol. Si no fuera por el sol, la luna simplemente sería un objeto oscuro, incapaz de ser visto, incapaz de ser admirado. La Biblia justamente nos dice que nosotros los creyentes, los pertenecientes al pueblo de Dios, estamos llamados para reflejar la luz de Cristo, para reflejar la gloria de Cristo. Y el propósito no es ser admirados nosotros, sino que la gente a través de nosotros pueda admirar y enamorarse de Cristo Jesús. Hoy vamos a leer un texto en la Biblia, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que nos habla cómo un hombre llamado Juan el Bautista, fue llamado por Dios y comisionado para eso, para dar testimonio de la luz, para hablar a favor de la luz y poder reflejar la gloria de Jesús. El título que tenemos para el día de hoy, que es nuestro segundo sermón de esta serie, es Luz en la oscuridad que se refleja en nosotros. Dicen los versículos 6 al 8 del capítulo 1 de Juan: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. El evangelista, quien escribe este relato, de manera intencional enfatiza en estos 3 cortos versículos, enfatiza que Juan es diferente a la luz. Él quiere dejar muy claro, muy preciso en su relato que Juan no es la luz, que simplemente él vino a dar testimonio de ella. En 3 cortos versículos, 3 veces nos dice exactamente lo mismo. Yo quiero usar justamente este detalle de que Juan no es la luz como mi enseñanza central en esta mañana. Pero lo voy a usar más adelante, casi que me voy a referir a ello como una especie de conclusión, porque primero quiero ver algunos detalles que son bien importantes en la vida de Juan el Bautista. El primero de ellos es que la Biblia nos deja saber que la madre de Jesús y la madre de Juan el Bautista eran parientes. Dice Lucas 1:36: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. A causa de este embarazo, María decide ir a visitar a Elizabeth a la montaña, a la región donde ella vivía. Y el texto nos dice que se quedan varios meses juntas. Pero más adelante, posterior, ya en el ministerio público de Juan el Bautista, él dice que no conocía a Jesús,
sino hasta el momento cuando se encontraron a orillas del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Eso lo dice en los versículos 31 y 33 de este primer capítulo del Evangelio de Juan. Voy a leer el versículo 33 y voy a añadirle el 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La señal que Dios le había dado a Juan el Bautista para identificar quién era el Mesías que estaban esperando era justamente sobre quien él viera descender el Espíritu Santo y que éste permaneciera sobre esa persona, tal como sucedió en el bautismo del Señor Jesús. Cuando yo leo esto, obviamente se me antoja preguntarme: ¿será que a pesar de que tenían un parentesco, a pesar de que sus madres eran primas, nunca se vieron, nunca jugaron juntos de niños? ¿Será que lo que quiso decir Juan el Bautista de que no le conocía era que no le conocía como persona o no le conocía de que era el Mesías? Bueno, el texto no nos da más detalles. Pareciera que está diciendo que nunca antes le había visto, no le conocía. Sin embargo, esto es uno de los asuntos que voy a anotar en mi agenda de las preguntas sin resolver para allá en la eternidad, en un buen almuerzo, invitando a Juan el Bautista a almorzar conmigo, hacerle la pregunta: ¿a qué era específicamente que se estaba refiriendo? Si no le conocía como persona o no le conocía ya como el Mesías revelado. El segundo detalle que quiero notar en esta mañana es que Juan el Bautista fue enviado por Dios como precursor del Mesías. Cuando las autoridades religiosas de Jerusalén enviaron una comitiva y le preguntaron quién era él, por qué él estaba bautizando y con qué autoridad lo estaba haciendo, después de que él negó diciendo que él no era el Mesías, de que él tampoco era Elías y tampoco era el profeta que había de venir, tres personajes que eran esperados en la época de Jesús, de acuerdo a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Después de que él negó, entonces agregó y dijo: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Lo encontramos en Juan 1:23, donde el evangelista también se esfuerza por dejarnos bien claro que esta respuesta es usando exactamente las palabras de la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3, lo cual a su vez es ratificado, es confirmado por el Evangelio de Mateo 3:3. Juan tuvo un ministerio donde llamó a la gente al arrepentimiento para preparar sus corazones para recibir al Mesías. Este ministerio de Juan de llamado al arrepentimiento de alguna manera confrontó a la gente en Israel. Los judíos conocían muy bien el ritual del bautismo en agua. No era desconocido para ellos. Ellos tenían una serie de ceremonias de lavamiento, de purificación con el agua. Pero lo que era nuevo, lo que fue sorprendente, si se quiere chocante y de alguna manera hasta ofensivo, fue que Juan el Bautista bautizó a los mismos judíos, tratándolos como si fueran gentiles que necesitaban conversión. Los judíos estaban acostumbrados a exigir estos ritos a los gentiles que querían abrazar la fe judía, pero nunca se los aplicaban a ellos mismos por considerarse ya parte del pueblo que Dios había escogido. Lo revolucionario fue que Juan los llamó al arrepentimiento a ellos mismos y también les dijo que hicieran obras dignas de arrepentimiento, y eso significaba su bautismo en agua. Por eso la profecía de Isaías 40
habla en una forma metafórica, en una forma figurada de nivelar el camino, de allanar la senda. La imagen que nos transmite es como preparar un camino, dejarlo expedito, dejarlo preparado para que a través de él pudiera transitar y pudiera venir la gloria de Dios, la gloria del Señor, la gloria del Mesías. Obviamente él estaba hablando era del corazón, de un arrepentimiento en el corazón de las personas para estar listas a recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Juan el Bautista identificó esta gloria que tenía que venir, la identificó justamente como aquel que es llamado la luz en este capítulo, el que es llamado el Verbo de Dios y el que es llamado el unigénito Hijo del Padre. El Evangelio nos ofrece varios detalles bien interesantes de cómo Juan el Bautista sí reflejó esa luz, testificó acerca de Jesús. Déjeme ofrecerle un corto resumen de lo que en este mismo capítulo, de lo que él testificó acerca de Jesús. Él dijo que Jesús es el Cordero provisto por Dios para la expiación del pecado, versículo 29. Dijo que Jesús es supremo, superior debido a su preexistencia en los versículos 15, 27 y 30. Dijo que Jesús bautizaba a otros con el mismo Espíritu Santo con que él había sido ungido, versículo 33. Y dijo que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 34. Lamentablemente en el día de hoy muchas personas no perciben lo grande que fueron estas frases, estos testimonios, lo sorprendente y lo llamativo que fue esta declaración para quienes las oyeron y para los primeros lectores del Evangelio. Dice el comentario bíblico contemporáneo, abro comillas, dice así: el que Dios tratara con el pecado de Israel por medio del sacrificio no era nada nuevo. Lo chocante e inesperado era afirmar que Dios estuviera haciendo provisión para el pecado con alcance mundial. Quiere decir, más allá de los límites del pueblo de Israel. Sigo leyendo. El que Jesús bautizara con el Espíritu Santo lo señalaba como inaugurador de la expectativa profética que anunciaba un derramamiento del Espíritu sobre el pueblo. El que Jesús fuera el ungido de Dios lo convertía en quien introduciría la renovación para el pueblo de Dios. Cierro comillas. Cuando observamos con detenimiento, querido amigo, el alcance, el significado de este testimonio, de estas declaraciones, sus implicaciones, entendemos por qué entonces Juan el Bautista llegó a decir que él no era ni siquiera digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Cuán grande es el Señor y cuán admirable, aún más allá de nuestro entendimiento limitado. Equivalía a decir que él no era digno ni siquiera de ser esclavo de Jesús, el sirviente, el criado. En tercer lugar, en tercer detalle que quiero observar en esta mañana en la vida de Juan el Bautista, es el reconocimiento que en palabras del mismo Señor Jesús él le hizo. Jesús dijo que entre los mortales no se había levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Leo Mateo 11:11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, habían anunciado sobre la venida del Mesías que había sido prometido. Juan Bautista no solamente también anunció a ese Mesías por venir, sino que fue comisionado por Dios para preparar el camino,
preparando los corazones de la gente, llamándoles al arrepentimiento, para que colocaran su confianza en Jesús como la salvación, la provisión de Dios. Él fue el precursor. Algunos comentaristas utilizan el término heraldo, que significa mensajero. El mensajero que fue delante del Mesías, allanando la calzada, preparando el camino. A él le fue dado el privilegio, entonces, no solo de anunciar al Mesías, no solo de preparar el camino en el corazón de las personas, sino que le fue dado el privilegio de identificarlo a través del descenso y la permanencia del Espíritu Santo. Esa señal le había sido dada por Dios. También por eso Juan Bautista es conocido por una frase extraordinaria, enorme. Cuando él identificó a Jesús como el Mesías, él dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Jesús, en este reconocimiento de la grandeza humana de Juan el Bautista, agregó que el más pequeño en el reino de Dios era más grande que Juan. Parece una frase bastante desconcertante, cuando sobre todo vemos la inmensidad de la comisión que se le había dado a este hombre. ¿Qué es lo que todo cristiano entonces tiene que Juan en su momento no podía tener? Humanamente, él no vivió para ser testigo de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Humanamente él no vivió para ser testigo de la resurrección de Jesús como confirmación de parte del Padre de que su sacrificio por el pecado de su pueblo había sido aceptado, que su sangre inocente había sido aceptada. Juan, de alguna manera, Juan el Bautista no pudo ver ni comprender plenamente la más grande manifestación del amor de Dios, entregándonos a su propio Hijo. Es la gracia de Dios derramada por hacer justicia. Es como si Juan el Bautista solamente hubiera podido anunciar una parte del mensaje del Evangelio, cuando él reclamaba justicia, llamando a la gente al arrepentimiento. Pero él todavía no podía ver que esa justicia iba a quedar satisfecha plenamente en la muerte del Mesías, de tal manera que la gracia de Dios podía ser dada al peor de los pecadores, y que Dios, mediante la fe y el arrepentimiento, podía llamar a estos pecadores y estos culpables declararlos inocentes, porque la justicia de Dios iba a quedar también satisfecha. Por eso el salmista en el Salmo 85, versículo 10, nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cada uno de nosotros, querido amigo, que estamos de este lado de la cruz, que hemos vivido después de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús, tenemos el mensaje completo, tal vez el que Juan el Bautista aún no tenía, a pesar de la grandeza de su misión. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados por la luz del Evangelio, podemos comprender que el Evangelio anuncia a un Dios santo, airado contra el pecado del ser humano, pero que derrama su ira en la cruz sobre su Hijo inocente, sobre su Hijo que no tiene pecado y que muere en nuestro lugar, en la más grande demostración de gracia y de bondad hacia el pecador. Esto entonces es sobrecogedor, porque este es el mensaje más extraordinario que podemos comentarle. De esa manera entonces entendemos que Juan había sido hasta allí el hombre nacido de mujer más grande, porque había anunciado al Mesías, había preparado su camino y lo había identificado. Pero nosotros, ahora que estamos de este lado de la cruz,
que somos testigos a la luz de la Escritura de que Jesús murió pero se levantó y que la justicia quedó satisfecha y el amor fue derramado y por eso la misericordia nos ha alcanzado, tenemos entonces el mensaje completo. Por eso quiero ir ahora entonces al punto central del texto que leí al comienzo. Quiero repetirlo, Juan 1, 6 al 8. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. El énfasis en que Juan no es la luz, sino solamente el mensajero, el que da testimonio, es algo muy importante. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su implicación? Querido amigo, tú habrás notado que toda creencia religiosa, menos la que realmente está basada en la Biblia, pero aparte de eso, toda creencia religiosa considera que el resultado final, el destino eterno de las personas, la obtención del perdón de los pecados, el alcanzar la aceptación de Dios, en otras palabras, el ir al cielo, o como algunas otras religiones dicen, lograr la iluminación o alcanzar el punto omega, todos creen que depende del esfuerzo humano, que depende del buen desempeño del creyente en esta vida. Déjame darte algunos ejemplos. El hinduismo cree que a través de las sucesivas reencarnaciones y a través de cada nueva supuesta vida, la gente tiene la oportunidad para mejorar y alcanzar la perfección y al fin romper la rueda del samsara. Algo muy similar le pasa al budismo. El budismo en su tradición tibetana utiliza frecuentemente la creencia de la reencarnación, mientras que otra tradición, la tradición zen, de alguna manera la ignora. Pero los budistas de igual manera creen que el estado ideal, el nirvana, el estado de la liberación del sufrimiento, el estado donde se rompe el ciclo del renacimiento, se puede alcanzar por el esfuerzo humano. Se puede alcanzar por diferentes prácticas y técnicas espirituales, lo cual nos lleva a lo mismo, desempeño humano. Muchas personas que dicen creer en Dios, que dicen creer en Cristo, también creen que su destino eterno depende de su buen desempeño en la vida presente. Están convencidos que tienen que motivar a Dios, convencer a Dios para que les abra las puertas del cielo. Normalmente, si le preguntas a una persona que cree en Dios, al morir, ¿dónde crees que vas? Normalmente la gente te va a contestar que ellos esperan o anhelan, no tienen seguridad. Ellos esperan, anhelan ir al cielo porque consideran que no han sido tan malos como otros, porque consideran que medianamente su vida ha sido una vida buena. Su respuesta nuevamente está basada en el desempeño humano, aunque digan creer en Dios. De esa manera, la respuesta es igual al hinduismo, la respuesta es igual al budismo, la respuesta es igual al janismo, al islamismo, la respuesta es igual a toda religión, pero no acorde con la enseñanza del evangelio. La creencia popular de que toda persona que consideramos buena y que debido a sus buenas obras, a la ayuda que ha hecho hacia otras personas, a que es considerada un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen amigo. La creencia de que al morir esa persona va al cielo por derecho propio, porque se lo merece,
es realmente equivocada y totalmente contraria a la verdad del Evangelio y de acuerdo a la creencia de todas las religiones. Si tú crees que a causa de tu buen desempeño irás al cielo, estás negando la verdad del Evangelio. Estás desconociendo a Cristo como la luz que vino a alumbrar la oscuridad en la vida de nosotros los seres humanos. Estás creyendo que la luz está en ti y que está en los demás por sí mismo. Estás creyendo que Juan el Bautista es la luz, cuando el Evangelio claramente testifica que él solamente daba testimonio de la luz. Querido amigo, estás creyendo que la luna tiene luz propia, que emana de ella y no tan solo que está reflejando la luz del sol. Tales creencias, vuelvo y te repito, niegan la enseñanza del Evangelio de Cristo Jesús. Niegan la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Él vino para salvarnos. Niegan la razón por la cual la Biblia muy claro nos enseña que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacerse Dios. Por eso Dios se hizo hombre y vino y nos buscó para salvarnos. La realidad es que no tenemos cómo pagar el precio por el perdón de nuestros pecados. Está establecido en la Biblia, palabra de Dios, está establecido que el precio es sangre inocente, sangre que nunca hubiera pecado. Pero también la Biblia nos dice que todos los seres humanos desde que nacemos somos pecadores, que nuestra naturaleza está identificada con el pecado aún antes de pecar. Por eso el destino eterno, el perdón de los pecados, el entrar en el cielo es por gracia. A menos que el sol ilumine, la luna no puede reflejar la luz. A menos que la luz de Cristo Jesús nos alcance, nosotros no podremos reflejar entonces tampoco esa luz. Pero esto es lo grandioso y lo extraordinario del mensaje del Evangelio. Porque somos llamados a reflejar la gloria del Señor. Él mismo, por su Santo Espíritu, con el cual Él fue ungido y con el cual Él bautiza, y en su palabra Él nos capacita para que nosotros podamos dar testimonio de quién es Él. Aún en estos tiempos difíciles, en tiempos del COVID-19, en un año que ha sido muy difícil para muchas personas, en un año donde para muchas familias ha habido dolor, pérdida de seres queridos, en un año donde la gente ha perdido su economía, en un año donde la gente se ha visto distanciada y hay gente desesperada con el encierro y las limitaciones, aún en épocas difíciles, como la luz no es nuestra, la luz sigue brillando en medio de la oscuridad, porque la luz es Cristo. Y por eso nosotros somos llamados simplemente a reflejarla, al colocar nuestra fe en arrepentimiento, reconociendo quién es Jesús, tal como Juan el Bautista lo reconoció. Juan fue enviado para dar testimonio de la luz. Cada verdadero creyente ha sido comisionado por el mismo Señor Jesús en su palabra para ir y anunciar este extraordinario evangelio. No te olvides que hace 8 días aprendimos en los primeros versículos de este capítulo que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Él es el agente de la creación y que Él es la fuente de la vida que ilumina la vida de los seres humanos. Nada menos que a eso hemos sido llamados por gracia, por la bondad de Dios, por el favor de Dios. Te invito en esta mañana, si aún no has colocado tu confianza solamente en Cristo, si estás considerando aún tu esfuerzo, tu capacidad, que
te arrepientas de eso, abandones eso y mires a Jesús como la luz verdadera que alumbra en medio de la oscuridad. Y Él podrá reflejar en tu vida. Acompáñame orando. Padre, gracias, porque tu palabra es muy clara al revelarnos quién es Jesús. No solamente es un hombre, no solamente es un buen maestro, no solamente fue un gran líder, sino que es el unigénito Hijo del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la provisión que tú nos has dado, porque Él es eterno, porque es Dios, porque es el agente de la creación, porque es la fuente de la vida. Padre, en esta mañana, toda nuestra confianza, nuestra gratitud a los pies de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no tenemos que brillar con luz propia. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad, podemos experimentar la paz, el gozo y reflejar la luz de Cristo, porque esta luz es imposible que la oscuridad pueda apagarla. Toda gloria, toda honra te pertenece a ti. Padre, oro por aquella persona que me está escuchando, que me está viendo, que aún no te conocen. Atráele con tus cuerdas de amor. Haz que la luz de tu palabra cautive su corazón. Señor, haz que entienda en su mente y venga y sea iluminado por la verdad de este evangelio, por la verdad de la luz de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Que el Señor esté contigo en el resto de la semana y que cada día tú puedas caminar en la seguridad de su favor, en la seguridad de su justicia, en la seguridad de que Él te guía en su palabra. Bendiciones.